Si hacemos un análisis un poco exhaustivo y honesto acerca de la situación de nuestros días, de cómo se ve el mundo actual, ¿qué podemos decir? El mundo en el que vivimos, hermanos, ¿es un mundo justo? ¿Es un mundo moral y armonioso? ¿Es acaso una humanidad sensata la que puebla nuestro planeta? ¿El bien siempre se impone sobre la maldad? ¿Será que en un mundo como el que vivimos, es un mundo que se dirige hacia un futuro promisorio? Ahora, yo sé que quizás sea muy ingenuo, hermanos, hacer este tipo de preguntas, pero quiero saber cómo responde. ¿Cómo ve usted su mundo, el mundo actual, el mundo donde vivimos? ¿Es un mundo que realmente promete cosas buenas? ¿Podemos decir que la generación que nos sigue va a heredar un mundo maravilloso donde va a dar gusto vivir? Creo que su respuesta no es diferente a la mía. La sensación generalizada cuando hacemos estas preguntas es que realmente no es así. Honestamente, no estamos bien para nada. Y quizá la segunda pregunta que nos debamos hacer es: ¿por qué esto está así? ¿Por qué el mundo luce como luce? Quizá porque en un mundo como el nuestro, hermanos, donde las acciones de los malos se imponen y parecen marcar el ambiente del comportamiento de toda la sociedad, las cosas no pueden estar bien. En un mundo donde campea la injusticia, en un mundo donde la impunidad es de todos los días, la insensatez, la maldad, el abuso, el odio, la venganza, en un mundo así, hermanos, nada puede estar bien. Ahora, esto no es nuevo. Cuando nosotros leemos la carta a los Romanos, por ejemplo, pareciera que estamos leyendo las páginas de un diario del día de hoy. La descripción que hace esta carta acerca del malo, acerca de las cosas que hace, cómo es su rechazo a Dios y en qué consecuencias cae, realmente es un diario que podríamos bien estar leyendo el día de hoy. Si ustedes van por un momento a Romanos 1, viendo algunas de las cosas que dice ahí, en el 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando de los pecadores, está hablando de los malos. Y el verso 18 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahí dice: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Acaso no es este el pan de todos los días? ¿Acaso no es esto lo que vemos todos los días en nuestro mundo? Y finaliza esta parte diciendo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Estos no eran nada inocentes. Todo el mundo hoy conoce cuál va a ser la consecuencia de sus pecados, pero asimismo dice: los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, ellos saben dónde van a terminar, qué castigo merece sus obras, pero aún así, dice, lo hacen. Y no solo lo hacen, sino que animan a otros a hacer lo mismo. Esta es una descripción magistral, hermanos, de la maldad humana de nuestros días.
quienes sabiendo lo que van a recibir, lo siguen haciendo y animando a otros a seguir el mismo camino. Y nos preguntamos, ¿será que esto va a terminar algún día? ¿Será que este mundo va a cambiar? ¿Será que el malo va a recibir su recompensa finalmente? De eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes, hermanos, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos dicho hasta aquí del Salmo 1, porque sí, yo sé que usted ya quizá ha olvidado las primeras exposiciones de este Salmo, así que, hermanos, vamos a repasar un poco. Si usted ve su Biblia, hermanos, el Salmo 1 comienza asegurando que la felicidad, que la bienaventuranza del hombre que ha confiado en su Señor es posible. Y esa es una muy buena noticia. La felicidad de los justos de Dios, de los creyentes, de los que han depositado su fe en el Señor, es posible. No es una utopía, hermanos, no es una quimera inalcanzable. La felicidad para el hombre es posible aquí y ahora. Ahora, este hombre del Salmo 1, hermanos, el hombre justo, el recto, es feliz porque, entre otras cosas, según dice el texto, hermanos, evita 3 grandes peligros en su camino hacia esta felicidad. Primero dice, no anda según el consejo de los malos. En segundo lugar, no se detiene en el camino de los pecadores. Es decir, el camino de los pecadores le produce aversión. No es alguien que se acomoda a lo malo, a lo pecaminoso. Y en tercer lugar, no se siente en la silla de los que se burlan de la fe y del evangelio. Es decir, no hace causa común de los escarnecedores del evangelio. Porque su delicia, la delicia de este hombre y su satisfacción están plenamente arraigados, anclados en su Señor. De tal forma que toda su confianza, toda su esperanza y toda su bendición aquí proceden de una fuente, la fuente de su felicidad, es decir, la palabra y la voz de su Dios. El hombre es feliz, este hombre es feliz porque oye la voz de su Señor. Y ahí está su esperanza, ahí está toda la explicación de su vida. Por eso, el hombre justo medita en ella de día y de noche. Es decir, no se cansa de pensar en las palabras, en los dichos de nuestro Dios. Y no se cansa en ponerlos por obra. Y como no puede ser de otra manera, su vida es el fiel reflejo de esto. Sí. Si alguien que está empapado de la palabra de Dios, no va a tener otra alternativa que expresar eso en su vida. Cada día se va pareciendo al objeto de su búsqueda, es decir, a su Señor. Por eso el justo en el Salmo 1 es comparado como un árbol vigoroso, con un árbol vigoroso, plantado junto a corrientes de aguas, donde crece de forma segura y confiable, y además dice la palabra que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, es decir, su vida es provechosa y fructífera y todo lo que hace prospera. Ahora, usando una comparación, hermanos, el salmista nos ha dicho que el justo es como un árbol lleno de vitalidad, ¿no? Y ahora, usando otra comparación, nos va a decir que el impío, el malo, es nada más que un tamo, que parecido al tamo, cáscara. Algo mejor conocido por nosotros, paja. Y paja que arrebata el viento. Algo sin valor y sin vitalidad. Otros han dicho, como una basura efímera. Dice el texto, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, a estos malos no les pasa lo que les pasa a los justos. No, y 1000 veces no. Ellos viven una vida sin rumbo, sin propósito, sin satisfacciones verdaderas. Viven por vivir y, como alguien diría, sobreviven.
Los malos no tienen valor, son insignificantes, inservibles y sin ninguna utilidad. Y aunque parecen ellos hoy día estar viviendo su mejor vida, muchos de ellos, rodeados de lujos, comodidades y riqueza, en realidad, hermanos, sus vidas están vacías y carentes de todo significado verdadero. Ellos pueden ser intelectuales, pueden ser ricos y hasta divertidos, pero no conocen la vida, porque no conocen a Dios. Vean esta comparación. El grano, lo que es el justo, se caracteriza por su solidez. Por eso cuando se bota el viento, el grano va a caer donde debe caer, más la cáscara, el tamo, va a ir dispersado por el viento a cualquier lugar. Por eso el grano se caracteriza por su solidez, porque tiene un peso propio y es durable. Así, del mismo modo, las acciones y las decisiones del justo, hermanos, son siempre sólidas, basadas profundamente en la verdad y en la justicia, porque son acciones de alguien que tiene vida y vida en abundancia. Por otro lado, el tamo es ligero, es decir, la paja, la cáscara es ligero, insustancial y es efímero. Lo mismo que los actos impulsivos e insensatos de los impíos, porque no tienen vida. Y porque no tienen vida, están secos y próximos a ser quemados. Pero ellos piensan que no. Más bien, ellos piensan que están viviendo la verdadera vida, llena de deseos, de lujuria, de excesos. Pisan a los demás. No les importa nada más que su egoísta forma de vida superficial. Pero un día, y eso dice el Salmo, un día ellos van a ser pagados conforme a su carácter y sus obras. Y de eso vamos a hablar ahora, hermanos. Hemos titulado este ciclo de sermones, ¿verdad? 2 caminos, 2 destinos. Y el título de nuestro sermón es Triste final para el impío. Triste final para el impío. Y vamos a estudiar esta última partecita, hermanos, bajo 3 encabezados. El primer encabezado es el justo pago para el impío. El justo pago para el impío. Y vamos a volver al verso 5 del Salmo 1. Dice así: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora hay un dicho y como un refrán popular que dice que las cosas siempre terminan cayendo por su propio peso. Y este otro dicho: recogemos solo lo que hemos sembrado. ¿Saben? Algo similar les pasa a los malos. ¿Sí? Después de haber repasado un poco y haber visto la maldad y la vida sin valor del impío, que está en el verso 4, hermanos, ahora vamos a ver su final. Ahora, la frase que aparece en la parte inicial del verso 5 dice por tanto. Es una frase de conexión, como si estuviera diciéndonos, como resultado del carácter y conducta de los malos, la consecuencia más natural después de evaluar lo que han hecho durante toda su vida es que ellos no se van a levantar en el día del juicio. No se levantarán, dice, los malos en el juicio. Es decir, cuando al final de los tiempos Dios se disponga a juzgar a los hombres conforme a su carácter y a sus obras de justicia, los malos van a sentir tanta vergüenza que no van a poder ponerse en pie para defenderse. Van a sentir tal temor, tal vergüenza que no van a poder evitar sonrojarse y acobardarse. Como dice el Salmo 76:7. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira?
Ese debería ser el verdadero temor de los malos, de los pecadores, el día de hoy. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar de pie de ti, delante de ti, cuando se encienda tu ira? Estar de pie delante de Dios significa tener su aprobación, su complacencia. Los impíos nunca van a tener esa aprobación. Tampoco van a poder resistir o soportar el juicio de Dios. Eso es lamentable. Ellos saben a lo que se exponen y aún así lo hacen. Eso de aparte de lamentable es triste. La palabra nos dice que todos vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Qué maravilloso va a ser ese día, estar ante Jesús y escucharlo decir: bien, buen siervo y fiel. Para los creyentes en Cristo va a ser un día de gran alegría, porque después de esta declaración vamos a entrar a reinar con Él. Pero para los impíos va a ser un día de gran llanto y angustia. Ellos, dice la Biblia, que van a ser echados en el lago de fuego. Qué terrible va a ser para ellos escuchar de Dios decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, si estamos de pie o caemos ese día, todo será por el juicio justo de Dios. Un día los malos serán consumidos, humillados, terriblemente confrontados. Nada de lo que han hecho hoy va a quedar pendiente. Ese día van a pagar todo. Pero esta escena que acabamos de pintar no es lo que pasa hoy. Hoy los impíos hacen prevalecer su voluntad. Se ponen por encima de los justos, los someten y logran incluso cambiar las leyes para que trabajen a su favor. Pero eso no va a ocurrir ese día ante el alto tribunal de Dios. Allí ese día la justicia va a prevalecer y lo va a hacer eternamente. Hoy el malo se impone y atropella a otros. Lo malo hoy es premiado y es difundido. El malo impone y se deleita en someter a otros con abusos y con excesos. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Con toda tristeza vemos crecer la cizaña entre el trigo. Por eso, hermanos, muchas veces vemos en la Biblia la queja de los justos delante de Dios por todas estas injusticias. A lo largo de toda la historia han habido injusticias. Y en algún momento los hombres de Dios se han levantado y dicho: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? Habacuc 1 registra algo similar. Le dice a Dios: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para el juicio lo pusiste, o tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y le pregunta a Dios a Habacuc: ¿por qué ves a los malos? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? El Salmo 73 también es un lamento por la aparente bonanza de los impíos. Vea cómo el salmista ve a los malvados prosperar, disfrutar su riqueza, hacer alarde de su poder, de su salud, mientras él mismo lucha. Pero al final de este salmo vemos dónde terminan los malos. Salmo 73.
Pues tuve, dice, esto es un salmo muy sincero. Pues tuve envidia de ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso, el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos les saltan, y son demasiadas sus malas intenciones. Con bulla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Dice, atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falla en ellos. ¿Esto no les parece actual? A los malos dice, no, la gente los alaba porque no encuentra falla en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Sigan haciendo lo malo. Sigan disfrutando de las formas más ilegítimas los placeres de este mundo. ¿Acaso Dios va a ver eso? Dice, miren a estos malvados. Con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad, pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Esa es una descripción muy honesta, porque eso también nos pasa. Si yo hubiera pensado como ellos, dice, habría traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Y escuche, las últimas partes son increíbles. Solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí dónde van ellos a parar. Los has puesto en un lugar, dice, resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento, dice el salmista, quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Eso es. Nadie que hace maldad, nadie que rechaza a Dios, nadie que le da la espalda a Dios, un día va a quedar impune. Va a acabar así. El miedo acabará con ellos. ¿Dónde van a acabar ellos? Un día van a llegar al juicio que está preparado para todos. Y entonces la verdad última de las cosas va a ser revelada con claridad. ¿Qué va a pasar entonces? Dice, los malos no se van a poder levantar en ese día del juicio. Los pecadores no se van a poder levantar con la congregación de los justos. El destino final del justo y de los pecadores va a quedar completamente separado. Los impíos no van a formar nunca parte de la eterna congregación del pueblo de Dios. Pero hoy muchos se frustran y luchan viendo prosperar al malo. ¿Acaso no es nuestra experiencia, hermanos? Sí, yo he visto a jóvenes decir, ay, hay que ir a la iglesia otra vez. Cuando hay partidos de fútbol, cuando hay junta con los amigos, cuando podemos hacernos un churrasquito al mediodía en el jardín, cuando podemos ir al cine, hay que ir a la iglesia. Y de alguna forma, hermanos, pareciera que la vida del impío es más atractiva que la vida que llevamos. Cuando pase esto debemos preguntarnos, ¿por qué envidio al malo por hacer lo malo? ¿Acaso el bien no es suficiente para vivir hoy con pleno contentamiento? Por otro lado, la Biblia nos advierte que no confundamos la prosperidad terrenal de los malos
con una bendición divina. No, no, no. En el Salmo 37 Dios nos recuerda que la prosperidad temporal de los malvados es fugaz, como la hierba que se marchita. Al mayordomo de Rockefeller le preguntaron en el día de su entierro, del gran Rockefeller, ¿cuánto se llevó tu amo? ¿Sabe qué dijo? Nada, nada. Lo dejó todo. Eso es. Acumulamos riquezas, poder, fama, pisando a otros, menospreciando a otros, haciendo gran maldad a otros. Pero un día la verdad va a ser dicha y nadie va a escapar del justo juicio de Dios. La prosperidad del malvado es fugaz, como la hierba que se marchita. Y aquí hay un encargo en el Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Escuchen, jóvenes, que no se pueden esperar tiempos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. No debemos envidiar las cosas del malvado. Debemos anhelar las cosas celestiales, lo que edifica, lo que construye, lo que compromete nuestra eternidad. La prosperidad del malvado no es una indicación de la aprobación de Dios, no. En cambio, la Biblia nos va a animar siempre a confiar en Dios y a buscar su justicia y su reino. Dice el verso 3, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. El matrimonio feliz no es aquel que se ha casado con la Miss La Paz, la señorita Viacha, con la chica de sus sueños. No es. El matrimonio más próspero es aquel matrimonio feliz, donde hay armonía, donde hay gozo, donde se pueden mirar y reír, donde pueden comunicarse, construir un futuro plantados en la palabra de Dios. El verdadero éxito, jóvenes, hermanos, se encuentra en la obediencia a Dios y en la búsqueda de su voluntad, no en la acumulación de riquezas, fama o poder, porque esas cosas son efímeras. Los dos últimos puntos son muy cortitos. En segundo lugar, vamos a ver la justa sentencia para el impío. La justa sentencia para el impío. Ahora, vamos a ver que el conocimiento del Señor acerca del camino de los justos motiva u ocasiona la sentencia del impío. Es decir, Dios pareciera que compara la vida del bueno y del malo, y esta comparación es la que causa la sentencia del impío. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora quiero centrarme en el primer punto. Jehová conoce el camino de los justos. Ahora, este conocer, escrito aquí, hermanos, es mucho más que un simple conocimiento superficial de las cosas. Aquí lo que el autor quiere enfatizar es que el Señor simplemente lo sabe todo. Aún las cosas que estamos pensando y no lo hemos hecho. Aún las cosas que mañana vamos a hacer. Dios simplemente lo sabe todo. Así que no queremos impresionar a Dios. No queramos sorprender a Dios. Él es insorprendible, porque lo conoce todo. Nosotros vemos la eternidad de este lado, hacia el futuro. ¿Sabe? Dios ve del otro lado. Ya ha estado en el futuro.
Ahora se da cuenta la dimensión del conocimiento de Dios. Lo conoce todo. Cómo te ha engendrado, cómo te han curado, cómo te han criado, cómo has caído en la casa del Señor, cómo lo has conocido. Y además conoce cuándo vas a partir con Él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pelear con Dios? ¿Por qué pedirle cosas, no, egoístas, que Dios nunca nos va a dar? Algunos peleamos neciamente con Dios. Señor, quiero esto, dame aquello, quiero ir por este lugar, que sea este el tiempo, cuando Él lo sabe todo. Y no va a torcer su mano porque Él es Dios. Al contrario, debiéramos estar pensando: Señor, espero que esto que estoy pensando esté alineado con tu voluntad. Espero que esto que voy a hacer, Señor, sea profundamente honrando tu palabra, tu gloria, tu nombre, Señor. Sabe todo el curso de la vida de sus justos, dice. Nada escapa de sus ojos. Los conoce íntimamente en cada detalle. Y la palabra llega a decir que hasta tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y no va a permitir que nada malo nos suceda. Job dice acerca de este conocimiento: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Ven? La salvación o aprobación del justo en el día del juicio se compara o es equivalente a ser conocido por el Señor. Ese día Dios no va a decir: tú habías sido salvo, entra. No, va a decir: ven, te conozco desde la eternidad, este es el lugar, pasa por aquí. Es nuestro Padre, claro que nos conoce. Ahora, hablando de los justos y los malos y el destino de ambos, hermanos, en base al conocimiento de Dios, ya en el Antiguo Testamento decían cosas similares. Dice en Deuteronomio 30:15: mira, dice el Señor, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el Nuevo Testamento Jesús mismo habla de esto. En Mateo 7 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y usted debe glorificar a Dios y estar agradecido todos los días de su vida porque ha hallado esa puerta. Como sabemos, hermanos, los justos tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, porque el Espíritu Santo nos ha regenerado. La gracia divina nos ha justificado a través de la obra de Jesucristo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos esperanza viva, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús, nuestro Salvador. Cuando nuestras propias injusticias eran como trapos inmundos, dice la palabra, Él a su tiempo ha venido a redimirnos y nos ha presentado ante su Padre como justos. Por eso, el juicio de Dios va a ser ejecutado de acuerdo al conocimiento exacto e íntimo que tiene Dios acerca de cada hombre, y más que todo, acerca de sus justos. Por lo tanto, va a ser un juicio justo y sin equivocaciones. La pregunta es: ¿de qué lado va a estar usted ese día? ¿Usted se considera justo? O una pregunta más puntual: ¿usted cree que Dios le conoce íntimamente como su justo? Cuando Dios abre su corazón, ve adentro, ¿qué encuentra? ¿Qué ve? Esa pregunta debiera inquietarnos, porque ante Dios nada puede estar oculto. Él lo conoce todo que hay en su interior. Esta mañana estábamos platicando en el aula acerca de: bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David hablaba a su alma y le decía que recuerde, que no olvide todo lo que Dios ha hecho a su favor.
Y eso les decía a mis hermanos, es hablar aquí, llenarlo de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, cosa que cuando Él vea lo profundo de su corazón, de su alma, vea su palabra, vea a usted regenerado. Y finalmente el juicio, el justo final del impío. Dice la segunda parte de este verso 6, mas la senda de los malos perecerá. Ahora vamos a ver cuál va a ser el final, tanto del impío como del justo. Mientras Dios aprueba con suma complacencia, hermanos, la vida de los que le obedecen, el camino de los malos, dice, va a perecer, va a fenecer. No dice la vida solamente, sino que todos sus caminos. ¿Eso qué quiere decir? Que las maldades que hace y el camino que toma, todo se va a terminar. No solamente la maldad, sino sus caminos. Es decir, un día la maldad y sus caminos va a ser raído de este mundo. ¿Qué es ocasión de caer? La lujuria, el alcohol, el chisme, las drogas. Todo eso, todos esos caminos un día van a ser cortados, van a fenecer y ellos van a quedar en una situación de perdición y a la deriva eterna. Todos sus planes, todos sus proyectos van a morir ese día. Hoy es el tiempo de rectificar nuestra conducta y nuestra fe. Aquel día va a ser tarde. No va a haber más tiempo. Nadie va a poder decir, yo no sabía que era una segunda oportunidad. Todo se va a ver muy claro y ellos mismos van a admitir, los malos, que sabían a dónde se dirigían y así mismo hacían lo que hacían. Ellos van a ser pagados conforme a sus obras. Nunca debemos olvidar la forma en que vivimos aquí, hermanos. Como vivimos hoy día tiene profundas implicaciones, quiero decir, profundas consecuencias en nuestra vida del presente, pero mucho más en nuestra vida en la eternidad. ¿Sí? Lo que hagamos hoy determina el futuro que vivamos. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 6, no se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice el apóstol, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Jóvenes, ánimo. Yo sé que a causa del evangelio usted está dejando cosas, está renunciando cosas. Una noche me he sentado con un joven y me ha dicho, estoy renunciando a esto porque me está alejando de Dios. Y le he dicho, es una muy buena renuncia, Dios te va a recompensar el triple. Esa es una muy buena renuncia al mundo y a sus cosas. Le dije, esto parece quizá para vos algo muy bonito, muy atractivo, pero detrás hay muerte, hay oscuridad. Todos nosotros nos encontramos constantemente ante esos dos caminos y tenemos que decidir cuál escogeremos. Para terminar este estudio, hermanos, Salmo 1, quiero hacerlo exclamando lo que el príncipe de los predicadores del siglo XIX ha escrito acerca de este salmo, y ustedes lo conocen. Dice Charles Spurgeon, el justo esculpe su nombre con cincel en la roca, mas el malo escribe su recuerdo en la arena. Los justos harán surcos en la tierra y siembran aquí una cosecha que no estará lista para ser recogida hasta que entren en los goces de la eternidad. Los malos aran sobre el mar, y aunque pueda parecer que detrás de su quilla dejan un rastro brillante, muy pronto será barrido por las olas, y el lugar por donde han pasado se olvidarán de ellos para siempre. Pues incluso el camino mismo de los impíos perecerá, dice.
Si algún recuerdo queda de él, será un recuerdo malo, porque el Señor hará que el nombre de los impíos se pudra para convertirse en hedor en la nariz de los buenos, y para que su camino sea conocido únicamente por ellos mismos a causa de su propia putrefacción. Quiera Dios, dice Charles Spurgeon, limpiar nuestros corazones y nuestros caminos para que podamos escapar de la condenación de los impíos y disfrutar la bienaventuranza de los justos. La pregunta es, después de estudiar Salmo 1, ¿a cuál lado está usted? ¿Qué le gritan sus obras? ¿Son obras y frutos de un corazón recto? ¿O todavía está dando frutos malos porque su corazón no ha sido regenerado? Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que mientras ore, vea su corazón, haga un autoanálisis allí. Diga: Señor, delante de ti, ¿cómo estoy? Si hoy fuera este juicio, Dios, ¿dónde me hallaría? ¿Cuáles son las palabras que oiría el día de hoy? Oremos. Señor, te damos gracias, Dios. Cuán precioso es abrir tu palabra y estudiarla y encontrar en ella todas las cosas que tú has dicho, Señor, y cómo tú, Padre Santo, has delineado cada minuto, cada segundo en la historia de la humanidad, y cómo has acercado a tus justos hacia ti, Señor. Padre Santo, gracias por las advertencias, gracias por recordarnos cosas. Te doy gracias porque rectificas nuestra visión de las cosas, Señor. Te doy gracias porque realmente al confrontarnos con tu palabra es como un espejo que revela nuestra realidad tal como somos, Señor. Ante tu palabra no pueden haber disimulos, Señor. Nos desnuda tal como somos. Pero es a partir de allí, Señor, donde podemos nosotros correr a ti. Cuando vemos que las cosas no marchan bien dentro de nosotros, Señor, es que podemos clamarte a ti, Señor, y decir: ven, rescátame. Ven, sálvame. No veo obras buenas. No creo que esté dando frutos buenos. No creo parecer ese árbol vigoroso. Me parezco más a la paja que anda sin rumbo, sin valor. Oh Dios, usas tu palabra para acercarnos a ti, y el día de hoy usa para examinar nuestro corazón, y que después de esto, Padre Santo, podamos decirte: ven, sálvame. Necesito ser rescatado por ti. Necesito formar parte de esa congregación de los justos que un día se levantarán y aclamarán tu nombre, y tú en respuesta les dirás: entren en mi gozo eterno. Ahí queremos estar, Señor. Hoy puede ser un día, es un día de arrepentimiento, Señor, y de depositar nuestra fe en ti. Danos ese regalo eterno y precioso, Señor, del don del arrepentimiento y la fe, para que podamos ir a ti, Señor. Si alguien hoy aquí no te conoce, Señor, que sea el día, Señor, donde tú abras sus ojos espirituales, penetres a su corazón y puedas regenerarlo, Señor. Sea un día de salvación. Oh Dios, y los que estamos en ti, Señor, podamos clamar aún todavía, para que nos vengas a rescatar de todos nuestros pecados aún, porque cometemos cosas que te ofenden, Señor, hoy día. No damos la talla en muchos aspectos, Señor, y es algo que debemos confesarte, Dios, y decirte que nos rescates de eso, que nos guardes de la tentación, que nos libres del mal. Oh Señor, ven hoy. Toma nuestras manos, Señor, y llévanos a tu eternidad. Gracias por este ciclo de sermones, Señor. Gracias por lo que nos has dicho a través del Salmo 1.
Gracias por tu palabra, Dios. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.